Vamos a empezar el Santísimo Rosario. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son misterios luminosos. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por todos los enfermos de esta parroquia, por nuestro Papa, por la paz del mundo. Vamos a seguir pidiendo por nuestra hermana Lili y su esposo, que está bien malito, para que el Señor le dé también la fortaleza a ella para que pueda seguir bregando con su esposo, por la hermana de Evelyn, Georgina Feliciano López, para que descanse en la paz del Señor, y Juan Bautista Ledein, por todos los fieles difuntos. Primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Georgina Feliciano López y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina Feliciano López y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el anuncio, de gozo no, luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina Feliciano López y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina Feliciano López y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Mártires, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y
Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina Feliciano López y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ningún alma se pierda, y en especial por el alma de Georgina Feliciano López y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, que descansen en paz. Qué malo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía,
que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Uy, no bote el dinero.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo, el rey Darío, el primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. Sembrasteis mucho y recogisteis poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y no seguís con sed. Os vestís y no os entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. Subid al monte. Traed madera, construid el templo, me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo, aleluya. El Señor ama a su pueblo, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo, aleluya. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo, aleluya.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, en un honor para todos los fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor está en tu labio y en tu corazón para que puedas usar evidentemente su Santo Evangelio. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana, nuestro seguimiento a Jesús no es fácil. Y no es fácil porque ninguno de nosotros es fácil. Porque somos personas con talentos, con aciertos, pero también con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Estamos marcados por este mundo en el cual vivimos. Y por eso el cristianismo, ser cristiano no es fácil. No fue fácil para el Señor Santo, el Hijo de Dios, realizar su misión en medio de un mundo adverso. Y ese mundo sigue siendo adverso para realizar la misión. Sigue habiendo Herodes, sigue habiendo gente con pretensiones que no son las más acordes con el Evangelio. Y cuando vemos que a Jesús en su camino, realizando la misión, también tuvo muchas dificultades. Y mucha gente pendiente, y muchos fariseos pendientes a ver cómo lo hacían caer. Y si no lo hacían caer, lo empujaban para que cayera, y jamás podía caer. Y lo más importante en este momento, cuando escuchamos la palabra de Dios y en nuestro caminar, es que todas esas amenazas del mundo presente, todos los Herodes que hay en este mundo, toda la gente que ataca el proyecto del reino de Dios, eso no puede convertirse en una amenaza para los que han puesto su confianza en el Señor. Hay que seguir adelante. Y este es el gran mensaje que se nos dirige hoy a nosotros. No nos desanimemos. No nos desanimemos no solamente por lo que hacen las otras personas,
sino sobre todo por lo que hacemos nosotros mismos. Porque a veces nos damos cuenta muy bien de las cosas que hacen los demás, de sus fragilidades, de sus pretensiones, de sus errores, y eso nos distraemos y no nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestros egoísmos, de nuestras pretensiones. Buscar de Dios es darnos cuenta lo que somos y darnos cuenta lo que Él es. Y darnos cuenta lo que somos es que somos fragilidad, que a veces perdemos el tiempo en palabras que no valen la pena, en discusiones que no tienen sentido. A veces perdemos la paz por las cosas de este mundo. A veces sufrimos porque tenemos mucho dinero o porque no tenemos. Necesitamos buscar de Jesús para ser libres de todas estas cosas y seguir caminando. Porque la vida cristiana es un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ese camino no se puede detener. En ese camino no hay que seguir como el amor. El amor es una experiencia de crecimiento sin límite hasta la vida eterna. Y ese camino no puede estar amenazado por las trivialidades que encontramos a medida que avanzamos. Y la primera trivialidad somos nosotros. La primera dificultad somos nosotros. Por eso es muy importante pensar y reflexionar. ¿Cuántas veces nos convertimos en Herodes y le hacemos la vida difícil a los demás? ¿Cuántas veces le hacemos la vida difícil a la iglesia, a los que sirven? Yo recuerdo que yo era párroco, no voy a decir de dónde, y no era fácil. No era fácil. Y recuerdo que había una persona que me decía todo lo que yo tenía que hacer. Hasta un día le dije, yo voy a pedir a ti que te hagan sacerdotisa de esta iglesia y párroca. A veces nosotros queremos imponer cosas a los demás. Y lo más terrible es que lo hacemos en nombre de Dios. Porque Dios se me apareció. No. Las cosas de Dios no incomodan a nadie. Las cosas de Dios son paz, producen tranquilidad. Es el viento fresco, agradable. Es precisamente donde está el Señor, no puede haber otra cosa sino paz, verdad, justicia. Y venir aquí y escuchar esta palabra de Dios es dejarnos de este Dios. A veces vamos a retiros y a lo mejor oímos una buena conferencia y no más. Y es como no haber ido al retiro. Los retiros son para encontrar a Dios, no para terminar. ¿Y qué tal estuvo el retiro? El Padre habló lindo. El Padre habló bonito. Y con eso no hemos conseguido nada. ¿Y qué tal estuvo el retiro? ¿Y el retiro es bueno? Porque me cambia la vida, porque me acerca a Dios, porque me acerca a mis hermanos, porque me llena de Espíritu Santo, porque necesitamos ese Espíritu Santo para enfrentar el mal del mundo. Por eso Jesús seguía caminando, nada lo amenazaba. El cristiano y la cristiana es un hombre y es una mujer amenazada de resurrección, de plenitud, de infinitud, de amor absoluto, y nada le detiene. A mí me impresiona mucho un famoso santo que era un niño, llegó a los altares, tenía 14 años, San Joselito Sánchez, de México. ¿Verdad? Lo han escuchado, ¿verdad? Qué bonito ese bello testimonio. Y le decían para que renegara de su fe porque lo iban a matar.
¿Y qué decía él? No, madre, esta es la más bella oportunidad que yo tengo para llegar al cielo. No puedo renunciar a esto. Esta es la gran, linda, buena oportunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando encontramos la dificultad, esta es la oportunidad de crecer. Esta es la oportunidad de poner en práctica todo lo que he aprendido y toda la fuerza que Dios me ha dado. Nosotros tenemos muchas oportunidades para ser santos y a veces las rechazamos. No perdamos el tiempo en lo que dijo el otro, en lo que hace el otro. No perdamos el tiempo en la negatividad de este mundo. Dejémonos transformar de este Espíritu de Dios y cumplamos nuestra misión. El mundo es violento, que cada uno de nosotros, el mundo está lleno de Herodes, que cada uno de nosotros tengamos esa fuerza del Espíritu de Dios para cambiar este mundo y para que el mundo crea que no solamente hay maldad, sino que hay más fuerza que la maldad, es el amor de Dios. Que así sea. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a presentar nuestra oración al Padre por nuestra Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por tantos hermanos nuestros dispersos por este mundo, para que todos seamos capaces de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica con nuestra propia vida. Por eso roguemos al Señor diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por las comunidades cristianas, para que sean una manifestación creíble de la gloria de Dios que quiere salvar a los hombres. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que iluminen con su vida la existencia de los hombres y les muestre caminos válidos para buscar el reino de Dios. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por nuestros gobernantes, para que el Señor les conceda una mirada lúcida para descubrir la injusticia de nuestra sociedad y una voluntad firme para ayudar a los más desfavorecidos, promoviendo la justicia, la paz y el bien común. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por los que gastan su vida en el estudio y búsqueda de la verdad, para que con espíritu intangible y honestidad ilumine a los hombres por el camino del amor y el bien y sirvan a la humanidad con el fruto de sus esfuerzos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por los seminaristas y cuantos se preparan para la profesión religiosa, para que, abiertos a la voluntad de Dios, se preparen para ser servidores de su pueblo y que espera descubrir en ellos la presencia cercana de Jesús. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos enfermos, muy especialmente Rafaelito Torres, Olga Fernández, Susi Rivera, Mary Viper, Dairelis Castañeda, Vanessa Tull, Rafael Laguna Padre, Aníbal Zambrano, Denis Negrón, Lauel Troche Feliciano y Tatiana Esteves. Que el Señor le conceda la salud tanto física como espiritual. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
intenciones especiales familiares, por la familia Díaz Rodríguez Díaz Cruz, Collazo Juarbel Cruz Figueroa, Maisonet Meléndez Sánchez, Fuente Meléndez, Millán Meléndez y Meléndez Balestier. Que el Señor le conceda según su voluntad y lo que Dios tenga destinado para ellos, para la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. También tengamos presente nuestros hermanos difuntos, muy especialmente Juan Bautista Leday, Carlos Quiñones, Jason Roldán Santiago, Georgina Feliciano y María Anet Bravo. Que el Señor le conceda el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Padre, oremos, hermanos, por nosotros, que gustamos el amor de Dios y nos alimentamos con su cuerpo y su sangre, para que, considerado nuestra situación de redimidos, vivamos en comunión fraterna, seamos signos de su reino para todos los hombres. Oremos al Señor. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Señor de cielo y tierra, que siempre nos escuchas, llénanos de la fuerza de tu Espíritu para poder transparentar tu amor en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor de Dios. Bendito sea el Señor de Dios. Gracias. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad, Padre, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste un día a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz esté contigo, hermano. La paz esté contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración Cuerpo de de la Cristo. comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte Cuerpo de Cristo. sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Cuerpo de Cristo. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, cuerpo de Cristo. pero di una sola palabra y mi alma será Del cuerpo de sana, Cristo. salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y Del cuerpo divinidad de de Cristo. nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Dice el Señor, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. San Miguel Arcángel, oremos, hermanos, por la súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, Que vives en los cielos y tierra. por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que, conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.